Hace casi un año publiqué el video más visto del canal, el de los sistemas de poder, del cual dije que haría una segunda parte tocando temas que no abordé en el primer video, al igual que abordar temas o ideas que varios dejaron en los comentarios. Pero voy a ser sincero, y la verdad es que le estuve oyendo bastante a este tema. Primero porque no quería que el canal se quedara en este, ya que sentía que se podía limitar bastante. Y segundo, también me daba algo de temor hacer una segunda parte, ya que como muchos saben, las secuelas no suelen salir bien. Pero también tengo que ser sincero con otra cosa, y es que a pesar de no tener una gran cantidad de videos en el canal, ya me estoy quedando sin ideas, por lo que estoy creando nuevas secciones y de esta forma poder subir videos un tanto más seguido. Por eso empecé con la sección detrás del manga y la de nostalgia o una buena historia, pero pensando en nuevas secciones se me ocurrió hacer una en donde voy a tomar uno o varios sistemas de poder, explicar cómo funciona este y qué cosas hace bien y en cuáles pueden fallar. Aparte de esto, teorizar un poco con el uso de este o incluso, por qué no, desarrollar una habilidad o técnica especial basándome en el sistema de poder que aborde en el video. Esto es sistemas de poder, Haki y Akuma no Mi. El Haki es, digamos, el segundo sistema de poder que conocemos en One Piece, ya que en un inicio las Akuma no Mi eran las que cumplían esta función. El Haki, como lo dije en el primer video, es un sistema de poder general, ya que este potencia ciertas capacidades del usuario y este potenciador funciona igual para todos. Obviamente el alcance de estos dependerá de la destreza de cada usuario. Este sistema de poder se divide en tres tipos, que son Haki de observación, el cual le da al usuario una capacidad sensorial que va desde poder sentir la presencia de los demás, percibir emociones como la tristeza, el miedo o la ira de las personas que lo rodean, y en un uso avanzado da la capacidad de ver al futuro por un pequeño lapso de tiempo, como lo hemos visto con el caso de Katakuri o Shanks. El tener esta división me gusta bastante, ya que estamos acostumbrados a que esto sea una habilidad básica en muchos sistemas de poder, como es el caso de Bleach o el de Dragon Ball. El Haki de armadura le da la capacidad al usuario de revestir partes del cuerpo, sirviendo tanto para protegerse al igual que atacar, siendo esta la única forma de poder golpear a un usuario de Akuma no Mi del tipo Logia. Yo diría que este es el más común o el que más nos podemos encontrar, ya que la mayoría de personajes lo usan para peleas cuerpo a cuerpo, y uno de los personajes que mejor muestra el uso de este es Vergo en Punk Hazard, en donde vemos cómo este recubre por completo su cuerpo con este, dándole una gran resistencia, en donde literalmente lo usa como una armadura, a diferencia de la mayoría de los casos en donde este lo usan para reforzar ciertas partes del cuerpo. Esto desde mi perspectiva muestra el gran control y resistencia que tiene Vergo al usar este, ya que como todo sistema de poder, este debe de generar desgaste al usuario, algo como lo que vimos con la cuarta marcha de Luffy, en donde después de usar esta, en la cual vemos como Luffy usa de forma constante el Haki de armadura tanto en brazos y piernas, este le genera un desgaste, el cual lo lleva a la necesidad de descansar durante 10 minutos antes de poder volver a usar Haki. Por último tenemos el Haki del Conquistador, el cual es el más raro de los tres, ya que se dice que muy pocos tienen este poder, el cual permite imponer su voluntad sobre la de los demás, en donde si el adversario no tiene una voluntad fuerte, quedará noqueado. Además que en Wano vimos como este tiene un uso avanzado, que es similar al Haki de armadura, el cual se usa para atacar pero teniendo un mayor poder destructivo. Este sistema de poder me gusta bastante, por dos motivos. Primero porque sin este las Akuma no Mi del tipo Logia no tendrían rival. Además de esto, hace que personajes que no tienen poderes que provienen de una Akuma no Mi puedan estar a la par de estos. Y segundo, por su connotación. La palabra Haki se traduce como ambición, espíritu o voluntad, y esto me llevó a pensar en algo. Durante todo One Piece se ha dicho que el Haki del Conquistador es el único con el que se nace, pero como vimos en Wano, Zoro despertó este. Esto me lleva a teorizar en dos opciones. La primera es que sí se nace con este, pero a pesar de esto no quiere decir que el usuario pueda, digamos, activarlo, y que este quizás despertará en una situación en donde el usuario esté en riesgo o, por qué no, teniendo un entrenamiento adecuado. Pero aquí hay un problema. Hemos visto a Zoro estar en situaciones complicadas en más de una ocasión, al igual que este pasó por el entrenamiento de Mihawk y nunca lo despertó ni dio un indicio de esto hasta Wano, a diferencia de otros casos como el de Luffy o el de Doflamingo. Yo tengo la teoría que todos los usuarios pueden llegar a usar el Haki del Conquistador, pero lo que para mí define si puede despertarlo o usarlo se basa en su significado, como lo es la ambición
ambición, el espíritu o la voluntad. A lo largo de One Piece, aquellos personajes usuarios del Haki del Conquistador, digamos, suelen soñar en grande, empezando con Luffy, el cual su sueño, su meta o quizás su mayor ambición es ser el rey de los piratas. Todos sabemos que Luffy no es el personaje más inteligente de One Piece, pero a pesar de esto, Luffy tiene conciencia del riesgo de buscar este trono, y a pesar de esto estuvo dispuesto a embarcarse en este viaje. Ahora veamos otro ejemplo. Si analizamos el caso de Doflamingo, es bastante diferente, pero tienen en común su gran ambición, pero en este caso se muestra como una ambición de poder y de venganza, al cual no le importa pasar por encima de quien sea para cumplir con este, demostrando que tiene una gran ambición y especialmente está dispuesto a imponer su voluntad por medio del odio y de la venganza y del poder, y de esta forma llegar a cumplir sus metas. Esto es algo que se repite en muchos personajes que usan el Haki del Conquistador, desde villanos como Kaido o Big Mom, o personajes como Eustace Kid o Boa Hancock, personajes que incluso pueden llegar a ser soberbios y pedantes, con una gran voluntad o una gran ambición. Un personaje del cual muchas personas creen que tiene el Haki del Conquistador es Trafalgar, por ser un D, pero hasta el momento esto es algo que nunca se confirmó, y lo nombro porque este no tiene, digamos, el mismo grado de ambición que los usuarios que nombré antes. Mencioné este para pasar a la conversación entre Zoro y King, en donde este último, al ver cómo Zoro usa el Haki del Conquistador, le pregunta si busca convertirse en un rey, a lo que después de un pequeño flashback y de ser derrotado, Zoro dice que está dispuesto a convertirse en el rey del infierno con tal de cumplir la promesa a su mejor amigo. Y en eso se basaría mi teoría, ya que como lo dice King, ahora Zoro tiene la voluntad, el espíritu o la ambición de un rey. Pasando a las Akuma no Mi, las cuales vendrían siendo un sistema de poder singular, ya que como sabemos no existen dos Akuma no Mi iguales. A estas se les conoce como las frutas del diablo, en donde en la historia hemos visto cómo han habido ocasiones en donde se dice que en el interior de estas reside el alma de un demonio, y que al comer estas, el alma de dichos demonios ingresa a su cuerpo, generando en estos habilidades especiales, siendo esta la manifestación del alma del demonio, pero con una desventaja, las cuales que estos no podrán nadar, ya que se dice que esta es la forma en la que la madre naturaleza rechaza a estos, viéndolos como seres antinaturales, al igual que se dice que no se pueden comer más de dos frutas del diablo o Akuma no Mi a la vez, ya que se dice que las almas que están dentro de estas se pelearían, llevando a la muerte de la persona que las consumió. Pero actualmente el Dr. Vegapunk las ha descrito como la materialización de los sueños o los deseos del ser humano, por lo que hasta el momento no se sabe con exactitud de dónde vienen o qué son realmente. Y ahora quisiera hablar de algo. Siempre hubo algo que me generó curiosidad de estas, más allá de su origen o de todos los misterios que hay detrás de estas, y son sus nombres. Y con esto no me refiero a cosas como la Gomu Gomu no Mi o la Hito Hito no Mi, sino a los nombres de sus tipos, por lo que en esta ocasión quise buscar un poco de esto y de cierta forma crear una teoría en donde, basándome en términos del mundo real, estos pudieron influenciar en el nombre o en la división de estas. Las paramecias desde mi perspectiva son las Akuma no Mi más ambiguas, ya que con estas no hay algún tipo de limitante hasta el momento sobre qué habilidades pueden otorgar, como si las hay con el caso de las Logia o las Zoan, las cuales dan habilidades bastante específicas. El caso de las paramecias van desde la capacidad de volverte en un hombre de goma como la Gomu Gomu no Mi, guiño guiño, la capacidad de transformar partes del cuerpo en armas como es el caso de Baby 5 y la Nuki Nuki no Mi, o una un tanto similar como la capacidad de convertir partes del cuerpo en cuchillas como la Supa Supa no Mi de Dash Bond, crear y controlar la cera como es el caso de Mr. Tree y la Doko Doko no Mi, poder dividir el cuerpo en partes como el caso de Buggy y la Vara Vara no Mi, poder crear una zona en la cual literalmente el usuario puede hacer lo que se le da la gana como lo hemos visto con Trafalgar y la Ope Ope no Mi, o el caso de la Noro Noro no Mi de Foxy, con la que puede lanzar un rayo con el cual puede hacer que su objetivo se mueva más lento. Desde mi perspectiva siempre he visto a las paramecias como algo bastante similar a los Quirks de Boku no Hero Academia o a las mutaciones de X-Men. Con esto no estoy comparando en ningún momento estas historias, solo encuentro similar a cómo se presentan estas, en donde los Quirks o las mutaciones se plantean como el siguiente paso en la evolución humana, en donde estas mutaciones le dan habilidades especiales alterando la genética. Sé que cualquiera de los tipos de Akuma no Mi encajarían en esta descripción, pero al buscar la palabra paramecia no encontré nada que no estuviera relacionado a One Piece,
Pero al momento de escribir esta palabra, Google me sugirió paramecio y encontré una descripción bastante teórica y compleja de esto, pero no encontré nada que pudiera relacionar a One Piece hasta que vi que pertenecen al dominio eucariota. El dominio es el término de la biología que se usa para la clasificación biológica. Al buscar sobre estos encontré que son seres celulares que han evolucionado en mayor complejidad a los procariotas, pero aquí está lo llamativo. Esta evolución significa un gran salto en la complejidad de la vida y el más importante después del origen de la vida. Ahora sí, digamos que encontré algo que podía ligar a One Piece, y es que actualmente en el anime el Dr. Vegapunk ha revelado un poco acerca de estas. Menciona que las Zoan de cierta forma son las más fáciles de recrear. Las logias dice que son imposibles de recrear, pero en el caso de las paramecia, para duplicar esta necesita una muestra de sangre del usuario y por medio de esta copiar la habilidad de esta fruta con ayuda de la Green Blood. Y desde mi perspectiva, estando esto bastante relacionado a la ciencia y por qué no a la evolución humana. Pasando a las logia, al inicio de One Piece se plantea que este tipo de Akuma no Mi son bastante raras, ya que quienes comen estas se les otorga habilidades bastante específicas como la capacidad de transformar, controlar y crear elementos naturales. Los elementos naturales, como lo dice su nombre, son digamos materiales o minerales que se dan de forma natural en el mundo, como puede ser el fuego, el rayo, la lava, el humo o el gas. Aparte de esto, al momento en el que el usuario del tipo logia toma la forma de este elemento, se vuelve intangible, siendo esta una habilidad única de este tipo de Akuma no Mi. Y es que existen Akuma no Mi del tipo paramecia que desde mi perspectiva podrían de cierta forma llegar a ser del tipo logia, como lo es el caso de la Doru Doru no Mi de Mr. Tree, ya que podría hasta cierto punto ser considerado un elemento natural, ya que este mineral se da también de forma natural. Pero como vemos en este caso, el usuario solo puede crear y controlar la cera, pero no tiene la capacidad de transformarse en esta, por lo tanto no tiene la intangibilidad del tipo logia. Además existen Akuma no Mi tipo paramecia especiales que llegamos a confundir con una logia, como es el caso de Katakuri y la Mochi Mochi no Mi, donde podemos ver que este es capaz de transformar su cuerpo en mochi, pero aunque pareciera tener la intangibilidad del tipo logia, no es así, ya que Katakuri usa su haki de observación avanzado para prever el ataque del enemigo y crear un agujero en su cuerpo para que el ataque pase y no lo toque, dando la ilusión de tener la intangibilidad de una logia. Estas Akuma no Mi desde mi perspectiva son bastante pasadas de verga, ya que la mayoría de estas tienen un gran poder destructivo como la Magu Magu no Mi de Akainu, o unas con un rango bastante amplio como es el caso de la Hie Hie no Mi de Aokiji, en donde vemos cómo puede congelar con gran rapidez un terreno bastante amplio, y si le sumamos la intangibilidad que estas otorgan son perfectas para el combate. En el caso de las logias siempre las relacioné a una organización de un grupo selecto de personas, como es el caso de las logias masónicas, siendo estas un grupo de personas en las que se compartían los valores y principios de la fraternidad, además de compartir temas espirituales relacionados a la creencia, en donde estos creen en la existencia de un ser superior y que en muchas ocasiones trabajan de forma digamos secreta. Y aquí encontré una relación con el gobierno mundial de One Piece, y es que si analizamos esto, una gran parte de las Akuma no Mi tipo logia que se han presentado en One Piece están relacionados a la marina. Hasta el momento en One Piece se han presentado 13 Akuma no Mi del tipo logia, de las cuales 5 de sus portadores han estado o pertenecen directamente a la marina, siendo estos Smoker, Aokiji, Kizaru, Akainu y Green Bull, al igual que podríamos agregar a César a este grupo por haber sido el ayudante de Vegapunk al trabajar para la marina. Sé que esto es bastante rebuscado y simplemente se puede relacionar a que las Akuma no Mi del tipo logia son bastante específicas y que digamos son bastante exclusivas, ya que al basarse en elementos naturales se reduce bastante la cantidad de estas que nos podemos encontrar en One Piece. Un dato curioso es que hasta el momento, o digamos los almirantes de la era actual de One Piece, el único de estos que hemos visto que no tiene una Akuma no Mi del tipo logia es Fujitora. Lo más curioso es que hasta donde recuerdo este no llegó a ser almirante mediante el proceso normal de este, sino que fue reclutado tras la renuncia de Aokiji después de la pelea contra Akainu. Además que este personaje pareciera no saber o no tener la misma información del mundo a diferencia de los demás, y vemos que este también es el que ha demostrado no agachar la cabeza ante el gobierno mundial, buscando una justicia un tanto más justa.
Pasando a las Zoan, estas Akuma no Mi le dan al usuario la capacidad de transformarse en otras especies, como es el caso de Rob Lucci y la Neko Neko no Mi, o el caso de Chopper y la Hito Hito no Mi. Estas Akuma no Mi le dan al usuario dos transformaciones si no contamos el estado básico, y son la forma bestia, en donde estos toman totalmente la apariencia de la especie del tipo de Akuma no Mi que consumieron, y la segunda, la forma híbrida, la cual es la más fuerte de las dos, con la apariencia de un ser antropomórfico mitad humano, mitad bestia. Las Zoan tienen una agregado que las Akuma no Mi del tipo Logia y Paramecia no tienen, el cual es un agregado bastante llamativo y es la clasificación por especies, que de forma bastante resumida podemos dividir en mamíferos, aves, reptiles, insectos, etc. Y cada una de estas especies con su variante, a lo que solemos conocer como modelo. Un ejemplo de esto puede ser la Mushi Mushi no Mi modelo Susube Mashi, o en español Akuma no Mi o fruta del diablo insecto insecto modelo avispa, de la cual también conocemos el modelo escarabajo. Hay algo que siempre me ha generado una duda, y es por qué casos como el de Kaido se pueden transformar totalmente en un dragón, pero Chopper no se puede transformar totalmente en un humano. Aparte de esto, existen otros dos tipos de subdivisiones de estas. La primera, Akuma no Mi Zoan prehistóricas, como es el caso de X-Drake o Page One, ambos teniendo la Ryu Ryu no Mi, pero en el caso de X-Drake el modelo Allosaurus y el de Page One el modelo Spinosaurus, en donde vemos como son literalmente bestias o animales prehistóricos como lo dice su nombre. Por otro lado tenemos las Zoan mitológicas, siendo estas las más interesantes y llamativas, las cuales han dicho que son mucho más extrañas que las tipología, ya que estas pueden ir desde animales mitológicos como es el caso de Marco y la Tori Tori no Mi modelo Fénix, la cual no solo le da la capacidad de transformarse en este, sino también la capacidad o las habilidades de este ser mitológico. En el caso del Fénix, renacer de sus cenizas, en donde hemos visto a Marco tener la habilidad de curarse casi de cualquier tipo de herida, al igual que puede usar sus llamas para curar a los demás. Las Akuma no Mi mitológicas no se quedan solo en animales o bestias mitológicas, ya que también tenemos el caso de Sengoku y su Hito Hito no Mi mitológica modelo Daibatsu, siendo esta la Akuma no Mi de una deidad como lo es Buda, en donde pasa lo mismo que en el caso de las bestias o los animales. Esta Akuma no Mi, aparte de su transformación, también le otorga habilidades especiales a las deidades en cuestión, siendo el caso del modelo Nika hasta el momento con las habilidades más absurdas de todas. Algo que no se ha visto de estas, en parte porque no se ha mostrado mucho de estas, es que las Akuma no Mi mitológicas basadas en deidades no se les ha presentado su forma híbrida ni se sabe si esta existe. Al buscar la palabra Zoan en el mundo real, lo primero que encontré es que creo que se pronuncia Zoan, la cual es una antigua ciudad de Egipto construida cerca del delta de la ramificación del Nilo. Sé que desde un inicio Arabasta está basado en Egipto, pero no pensé que a tal punto. Y es que ahora les pregunto algo, ¿qué cosa es lo primero que les pasa por la cabeza al pensar en Egipto? Quizás el desierto, las pirámides, la esfinge de Giza o quizás sus dioses. Y es que uno de sus dioses más conocidos puede ser Anubis, cuya representación es la de un ser antropomórfico con cuerpo de humano y cabeza de chacal, el cual tiene una apariencia canina. Pero este no es el único. Tenemos a Horus, un ser antropomórfico de cuerpo humano y de cabeza de halcón. Y como estos hay muchos más, como Thoth, Sobek, Rak, Sekhmet, Hathor o Bastet, en donde todos estos se representan igual, cuerpo de hombre y cabeza de bestia o animal, lo cual es básicamente la forma híbrida de un usuario del tipo Zoan. Sé que puede sonar algo bastante básico y nada sorprendente, pero tampoco me parece algo tan descabellado. Este tipo de Akuma no Mi debo de admitir que en un inicio me parecían las más simplonas de todas, pero viendo las subdivisiones de estas creo que pasaron a ser de las más interesantes y las cuales pueden llegar a ser las más pasadas de todas. Existe digamos un cuarto tipo de Akuma no Mi, las cuales son las Smiles. Estas son frutas artificiales que intentan copiar las Akuma no Mi del tipo Zoan, pero de estas prefiero no hablar ya que su nombre Smile se explica en Wano. Hasta el momento hay algo que no he mencionado sobre las Akuma no Mi como sistema de poder, y es su power up, el cual se le conoce como el despertar. Esto hasta el momento creo que se ha dicho que cualquier tipo de Akuma no Mi lo puede hacer, pero hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo logia haciendo esto. El despertar es un power up en donde hemos visto casos como el dedo flamingo y la Hito Hito no Mi, la cual originalmente le permite crear y controlar hilos al usuario, y al momento de despertar esta le permite transformar su entorno o los objetos
objetos a su alrededor en hilos, o el caso de Eustace y la Jiki Jiki no Mi, la cual es bastante similar a, digamos, los poderes de Magneto, en donde este puede atraer o repeler objetos metálicos con esta, volviéndose en sí en un, digamos, hombre imán. Al despertar, esta fruta puede darle estas características magnéticas a objetos o seres vivos. Como dije, hasta el momento no se ha mostrado ninguna Akuma no Mi del tipo Logia siendo despertada, por lo que aún no sabemos qué habilidades pueda despertar, aunque para ser sincero me parece que en sí ya están bastante pasadas de verga como para necesitar un despertar, o quizás estas están despertadas y nunca se mencionó esto. En el caso de la Zoan se ha mencionado que al estas despertar, el Akuma no Mi toma la conciencia del usuario, pero esto es algo que tampoco se ha explicado por completo hasta el momento, que hasta el momento solo hemos visto a Rob Lucci y a Kaku usar estas, siendo estas Zoan llamémoslas normales, ya que no se basan en deidades o animales mitológicos. Lo que hemos visto es que le dan un incremento de fuerza, resistencia y velocidad a estos, además de una especie de llama alrededor de sus hombros. Las Akuma no Mi o frutas del diablo me parecen un sistema de poder bastante interesante, pero con un par de problemas, especialmente el caso de las paramecias, las cuales, como dije antes, las encuentro bastante ambiguas e incluso bastante convenientes, además que no tienen ningún tipo de limitación, por lo que estas podrían generar conflictos o frutas que literalmente pueden romper su concepto, como lo es la Toshi Toshi no Mi de Jewel Liboney, la cual sigue generando de qué hablar entre los fanáticos de One Piece, además que no sé qué tan cierto sea el spoiler que vi del capítulo 1118. Aparte de esto, siento que es un sistema de poder bastante único, dándole una gran variedad de habilidades a los usuarios, al igual que a la historia, volviéndola a esta aún más, digamos, pintoresca de lo que ya es One Piece. Además, su limitación para nadar le da un cierto agregado llamativo y que compensa, digamos, que lo justo, ya que podríamos pensar que en una historia en donde el mar tiene bastante importancia, muchas veces vemos como este no se hace presente, aunque también tenemos el Kairoseki o roca del mar, el cual es un mineral que se dice emite la misma energía de este, siendo esta usada para crear esposas o cárceles para encerrar a usuarios, ya que en ocasiones hemos visto que puede llegar a neutralizar sus poderes o a debilitar a los usuarios. Si pudiera elegir una Akuma no Mi, para mí iría por el tipo paramecia, ya que, como he dicho antes, estas no tienen limitaciones en sus habilidades, por lo que inventaría una, la cual se llamaría Minuto no Mi, la cual me permitiría moverme un minuto al futuro o al pasado, y siendo el despertar de esta, poder congelar el tiempo por un lapso de 30 segundos en un radio de 50 metros. Sé que este video ya quedó bastante extenso, pero quería agregar una teoría relacionada a las Akuma no Mi y a One Piece en general, por lo que si alguien no está al día en el manga de One Piece, esto tiene spoilers, por lo que quizás sea momento de dejar el video hasta aquí. Gracias por ver. Para los que estén al día o a quienes no les molestan los spoilers, ahora pasemos a la teoría. Imaginemos el reino antiguo como un lugar similar al jardín del Edén, más que todo en dos aspectos. El primer punto que relaciono a esto es por el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el mito del pecado original. Nombro este ejemplo, pero no es el único en donde se presenta un mito similar, pero creo que este es el más conocido para todos nosotros. Este árbol sería la contraparte del árbol de las Akuma no Mi. Quizás en el mundo de One Piece, este también podría tener una representación del conocimiento por medio de las habilidades de estas frutas, pero trayendo con esto el rechazo de la naturaleza, negándole la posibilidad de nadar a quienes consumen estas, ya que de cierta forma está cometiendo un pecado, ya que este árbol también podría ser una forma de conservar las memorias y, por qué no, las almas de antiguos guerreros o dioses, y que los humanos, al cometer el pecado de querer hacerse con este poder, fueron exiliados de dicho reino. Y el segundo punto, en el que el reino antiguo se ve como una especie de paraíso o un reino próspero, pero también podríamos verlo como una de las tantas ciudades o reinos antiguos, como la que voy a usar de ejemplo en este caso, la antigua ciudad de Tenochtitlán, ya que esta era una ciudad bastante importante en las culturas mesoamericanas, siendo esta un lugar de difícil acceso, además de ser una ciudad bastante organizada e incluso bastante adelantada a su época. Nombro esto porque, extendiendo esta teoría a otros temas de One Piece, ya sabemos que Eiichiro Oda usa bastantes referencias de mitos, historias, leyendas o relatos del mundo real, y si quizás Nika o Joy Boy, parte de su historia se basa en el dios mesoamericano Quetzalcóatl, este siendo uno de los 4 dioses más importantes de la cultura mexica, y que a cada uno de estos dioses se les asigna un color, siendo el de Quetzalcóatl el blanco y el de su hermano Tezcatlipoca
el de su hermano Tezcatlipoca el Negro, siendo este quizás una inspiración para Barba Negra, en donde la Yami Yami no Mi también podría ser una Swan mitológica. Sé que esto puede sonar a que no tienen muchas similitudes, pero lo que me llamó la atención de este fue su muerte, en donde este prometió que en algún momento regresaría y lo haría desde el oriente, cual es otra forma de llamar al este, siendo el mar del este del cual proviene Luffy, siendo este el regreso de Joy Boy, del dios del sol Nika, o el regreso del guerrero blanco de la libertad, el cual regresaría para cumplir una promesa de hace muchos años, promesa tallada en la isla de Loftail, en donde relata cómo este guerrero regresará para hacer una gran fiesta con un gran banquete y en la que todo el mundo se unirá en una sola pieza. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.